Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida Sara a un nuevo espacio de estos encuentros terapéuticos, como le nombramos, ¿no? Hace ya casi un año, estos encuentros que en esta temporada hablamos de numerología para el día a día. Así que bienvenida, Sara, un Gracias. viernes más. Sí, yo añadiría este viernes más numerología para la vida, ¿no? O vivir con la numerología, ¿no? O sentir los números para que suene esta melodía, ¿no? En ti y desde ahí vivas como tienes que vivir, ¿no? Acorde a quién eres realmente, ¿no? Así que esto es lo que nos va a brindar la numerología, descubrir nuestra melodía de alma, ¿no? En estos directos, semana a semana, viernes a viernes, a las 10 de nuestros canales. Así Es que, decir, vibrar, ¿no? Y en qué energía vibramos, que a veces no nos conocemos. mm, Sabemos qué nota suena, ¿no? O qué número, porque al final yo que me he negado mucho a eso, todos somos números, todo es energía, mm, la energía vibra, ¿no? Y hoy vibramos con el número 4, pues decía, yo soy estructura, ¿no? Con esa rigidez que a veces tiene el 4, ¿no? Que cuántas veces hemos dicho, que eres cuadrado, ¿no? Es que lo ves todo de tu propia óptica y eres incapaz de salirte de la caja. Porque hablamos tanto de esa caja, ¿no? Porque al final el 4 mm. requiere esa estructura fija, ¿no? Y yo creo que es el número más fácil de definir y más fácil de entender. Sí, al final es que solo tienes que mirar la figura geométrica, ¿no? O sea, todo tiene que quedar enmarcado ahí dentro, ¿no? Dicen de los que tienen cuatro que todo está dispuesto en cajones, todo está ordenado y yo siempre digo que además a mí es algo que me impactó mucho cuando estudié numerología y yo creo que para quienes no sepan si tienen cuatro o no, al final a un cuatro, si tienes una cita con un cuatro, le tienes que decir a qué hora lo recoges, dónde irás a cenar, la hora de la reserva. Si tienes la carta del menú a elegir, mejor que mejor. ¿A qué hora terminarás? De ahí si vais al cine vais a tomar algo y a qué hora lo dejarás en casa. Si a alguien que tiene cuatro le haces el recorrido previo al encuentro, la persona más feliz del mundo. Con esto Sí. te lo digo todo. Claro, porque el 4 no le gusta nada la sorpresa, no le gusta nada la incertidumbre. Tiene que saber qué va a pasar, ¿no? Tiene que tenerlo todo organizado en esa estructura rígida, que a veces de esa rigidez le hace entrar en ansiedad, ¿no? En agobio, porque es decir, ¿qué va a pasar ahora, no? Y en este mundo tan volátil que vivimos, que cambia, que incluso no sabemos si nos dicen que va a amanecer a tal hora, pero luego a lo mejor se nubla y ya no amanece a las 7, amanece a las 8 porque las nubes te impiden ver el sol, aunque diga que ha amanecido, tú dices, pero si yo no lo veo, ahí cuesta, ¿no? Entonces, para mí el secreto del 4, como persona que puede estar a la del 4, es explicárselo tranquilamente, ¿no? No entrar en cabreo. Mm. Es que quiere saberlo todo, ¿no? No es que quiera saberlo todo. Es que si no sabe que tiene un 4, que vibra ahí, se bloquea. Luego, una vez que lo entiende, ya vuela, ¿no? Ya es feliz. Pero para entenderlo, lo tienes que explicarse. Y aquí no es que tengan déficit de atención, no es que no tengan capacidad, no. Yo otro día me encontré en consulta con un tema así, ¿no? Y dice, no, no es que no tenga capacidad de comprender, pero no puede hablarle con metáforas, no puede intuir que lo va a entender, quizá, posiblemente, no, o va a pasar o no va a pasar. Ese que quizás si yo lo he hecho puede pasar esto, él da por hecho que va a pasar. Si tú le dices eso, la persona que te escucha dice, no le entre, háblale con claridad, ¿no? Es como, a mí, yo que vivo en Suiza, ¿no? Yo le digo que son como alemán suizo. Que si el alemán ya es rígido, el alemán suizo es todavía más rígido. Entonces, si es a las 7, es a las 7. No a Exacto. las 7 ni menos 5, ni a las 7 y 5, es a las 7. Y el cumpleaños empieza, como que se empieza a las 9 y acaba a las 11. Y en medio se desarrolla así. Y a las 12 están los niños en la puerta esperando que vengan a recogerlo. Y si, no, y si llega 5 minutos tarde, te miran raro. Pero es que si llega 5 minutos antes, también te miran raro. Mm. Porque es su estructura. Entonces, para mí, creo que desde que estoy aquí, todavía no entiendo más. Porque lo sientes, ¿no? En la sociedad, y sobre todo en alguna parte, ¿no? Wow. Sí, es que, o sea, el 4 es, si no lo veo, no lo creo. Y es literal.
Yo, por ejemplo, que mi hija es 22, que es 2 más 2 4 esta base, y yo soy un 5 que soy muy retórica. Y yo, mi hija, antes no lo entendía, antes de la numerología, ¿no? De entender lo que es cada número. Le explicaba cosas y mirarme así clavada y decir, mamá, es que no te entiendo. Y volvérselo a explicar de otra manera y es que no te entiendo. Claro, ¿qué pasa? Cuando entra la numerología en mi vida y descubro mi número o mis números y la esencia de mi hija, digo, claro, ¿cómo me va a entender? Si mi hija mayor es literal. 2 más 2 4. Entonces son literales, directos, todo en estructura. Y es más, lo que hablabas antes. O sea, cuando un 4 entiende, porque para un 4 es importantísimo que le entiendan y entender. A un 4 hay que decirle tantas veces como requieras preguntar a tu profesor o a tu jefe antes de ponerte en acción. Porque si no, también qué pasa, que por a lo mejor no atreverse a preguntar, porque como no le entra en su estructura, se bloquea, se pone muy rígido y muy tenso y puede llegar a ser también déspota. Entonces, a quienes tengan 4 es importantísimo, preguntad tantas veces como sean necesarias hasta entender, porque cuando un 4 entiende es brutal, como arma el puzzle en la cabeza y es más, te puede llegar a explicar las cosas mejor que el primer mensajero, porque lo ha estructurado todo, le ha dado un orden y un método, ¿no? Para explicar, pero tiene que entender y hacerse entender. Si no entra en parada, parada rígida y de bloqueo, que este es el gran reto de un 4, aflojar esta rigidez, ¿no? Que le lleva. Claro, porque para mí, y sobre todo cuando son pequeños, porque claro, cuando ellos no entienden qué pasa, te montan su cuadrado de vista y ahí viene a veces, no es que el niño no tiene atención, ¿no? Es que el niño no atiende en clase. Mm, Es que le vamos a hacer estos test y es que es más sencillo. Es mm, un 4. No sé, ¿por qué no se lo explica a su manera? ¿Por qué mm. no? Digo, si luego lo entiende y hace las cosas bien. Solamente que no se lo puede explicar como tú quieres explicárselo. Entonces, para mí, y teniendo, estando con niños, ¿no? Y el niño trabajando con algunos niños, digo, qué bueno si pudiéramos extender, ¿no? La numerología a la aula y que Y, realmente tanto los docentes como los padres entendiéramos a nuestros hijos. Porque yo tengo 2 hijos solo, pero cada uno no le puede explicar las cosas igual a uno ni a otro. No puedo pretender que mi hijo y mi hija estudien igual, porque cada uno lleva su orden, y cada uno tiene su esencia. Y claro, ¿qué le pasa al 4? Que o lo tiene todo muy claro, o al final se despista, como niño, porque se sale de la ecuación. Como no entiendo, me pierdo. Y como me pierdo, me pongo a jugar. Porque no tengo la estrategia de tengo que aprender. No, soy pequeño. No lo entiendo, pero la clase no va conmigo. Me pongo a jugar. Dice, no, es que se despista. No se despista. No lo ha entendido y se queda grande la clase y se agobia. Y después me agobio, lo hace, me vado. Porque a lo mejor no tengo la confianza de preguntar otra vez. mm. Porque si yo lo he preguntado 2 veces y aparentemente todo el mundo lo ha entendido, pero yo no, pues me hago chico, me hago chica. Entonces, claro, parecen, y no me gusta esa palabra, ¿no? Como que salen de la clase los que no tienen capacidad, los que tienen problemas de atención, cuando en el fondo tienen capacidad y tienen capacidad de atención. Lo único que no pueden entender como otra persona. Hay que bajárselo muy a tierra. Es que al final cada niño tiene su propio puente. Entonces, yo hace mucho tiempo que predico esto. Tanto tutores, profesores, o sea, cuando hay más de 2 personas en un aula, no hace falta que te sepas la carta al completo, pero entender esta energía primordial o la que más destaca, esta base energética, ¿no? Esta esencia que tiene cada personajillo que está aprendiendo a moverse por la vida, pues tú sabes que aquel es más filosófico, el otro es completamente literal, entonces no, el discurso no es el mismo. Y ahí encuentras el puente de comunicación y haces que el otro lo entienda. Porque un 4 es 1 más 1, 2. Primero A, después B, después C. Es estructura, es método, es procedimientos. Son buenísimos. O sea, la profesión ideal para un 4 sería cualquier profesión que vaya con los números. Porque los números son literales, los números son clavados. Claro, tú tienes que entenderlo, pero si no entiendes de dónde viene la multiplicación, Ahí está. no le intentes que memorice una multiplicación, porque se va a quedar enganchado o enganchada. ¿Por qué?
¿por qué 3 por 4 son 12? Explícame por qué 3 por 4 son 12. De una vez que lo entiendas, habiendo entendido una, el 4 te va a hacer todas las multiplicaciones del mundo. Multiplicaciones, lo que tú decías, ¿no? Pero tengo que saber por qué. Exacto. El por qué, ¿no? Ellos sí hace falta saber ese por qué funciona esto así, ¿no? La explicación. Entonces, para mí me parece vital, ¿no? Que padres, es decir, adultos, ¿no? Incluso cuando tratamos con adultos, ¿no? Yo que también voy a clase de francés y ver los comportamientos, ¿no? Es como, sin saber qué número es, como tú decías, sí sientes, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Mm. O sea, uno se hace pequeña, otro se hace grande, otro se ríe, cuando en el fondo tiene más miedo que el otro. Pero como la pregunta a la otra en vez de a él, pues me río porque así yo me hago grande, porque parece que lo sé, pero yo no me atrevo a decir la pregunta, a decir la respuesta. La importancia, ¿no? Sobre todo porque cada uno tenemos una manera de aprender, pero que a veces estos momentos que conocerte a ti te ayuda a pasar el puente. Te ayuda a decir, bueno, pues yo soy ese 4 y voy a preguntar las veces que sea necesario, ¿no? Si no lo entiendo. Ahora, para llegar a preguntar, tengo que tener mucha confianza en mí. Y aunque haya esas voces, ¿no? que dicen, que se ríen de fondo, tener la fuerza de levantar y decirme, es que no lo entiendo, me lo puedes volver a preguntar, a explicar. Si yo una vez que lo entienda ya voy. Pero a veces ese 4, cuando tú se lo quieres explicar a tu manera y no te pones en el papel de él, entra en disputa, porque no entiende lo que le está explicando. Y yo he visto, no, si ya me la expliqué, mi hijo tiene un 44. Y es como que así no es. Yo, ¿cómo le hago para que lo entienda? ¿Cómo encuentro, ¿no? esta manera, este diálogo exacto para él, para que reciba lo que tiene que recibir y lo pueda codificar al final? Claro, porque no es tan sencillo, porque es como él cómo le puede llegar esa información. Y ya una vez que lo pilla, yo lo he visto Son con, la, con, la, brutales, son con brutales. las multiplicaciones. Él estaba escuchando como su hermana en Mm. las tablas. Y un día, viendo el razonamiento, y ahora ya él solo aprendió a multiplicar. No porque le toque en el cole, porque ya ha sido como jugando, viendo cómo es la estructura de uno, Ahí está. porque él no te lo dice de memoria. Tú le dices 8 por 9, entonces empieza 8 más 8 más 8 más 8, y va haciendo la suma hasta llegar, o parte en dos, y es como su propia estructura, y digo, qué difícil lo hace. Pero es su manera. Claro, no es difícil, o sea, los que Claro, lo para mí. difícil, claro, nosotras que somos más retóricas, por así decirlo, ¿no? Que nos movemos más en la lectura, en la filosofía, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Nosotros tenemos otra manera de entender y lo que dices tú, ¿cómo se ha complicado para llegar ahí? No, pero es que funcionan así, lo tienen que estructurar todo y desestructurar para reestructurar. Entonces es este puzzle constante que van armando y ahí encuentran su lógica, porque es un número de lógica. Cuando ya encuentra la lógica, ya ha encontrado este puente para entender, ahí es brutal, porque ahí ya va solo, a su manera, a su estructura. A su manera. Porque Incluso, desde fuera exacto, puede parecer que está haciendo. exacto, pero para él es perfecto. Inclusive, por ejemplo, no les gustan las sorpresas, como decías, las sorpresas, los imprevistos, los accidentes, cualquier cosa, cualquier percance, ¿no? Cualquier input que rompa este orden que tenía marcado, ya sea el orden del día, el orden del trabajo, el orden de la cita, primero de entrada se bloquea, se rompe. Pero si, por ejemplo, tienes a un 4 que ya está vestido, que ya está a punto, que se ha duchado, que se ha puesto la mascarilla y tal, porque tú ya le habías dicho que ibas de cita y todo el plan, y a última hora tú tienes un reventón y lo llamas para cancelar o retrasar, de entrada lo matas. Pero si tú le das una buena explicación, un buen argumento y le razonas bien qué es lo que ha sucedido, ahí también él se puede, digamos, descensar. Porque la base es necesito entender. Claro, Necesito esta explicación lógica que a mí me dé esta paz para no irme a esta rigidez extrema, ¿no? Y a este bloqueo. claro, es que la pregunta, ¿no? Para que tenga un cuadro de suene es, ¿me puede explicar? Es que no lo entiendo. Mm. El tema está en no entenderlo, ¿no? Es como, vuelve a explicar que no lo entiendo. Y yo siempre le digo a mi hijo, no lo entiendes todavía. Porque si te quedas no lo entiendo, es como, va, cierro puertas. Exacto. Pero no lo entiendo todavía. Ábrete, ¿no? Abre un poco esos 4 a que me dejes que yo intente buscar cómo explicártelo. Porque a veces hay cosas que no tienen explicación tan literal.
más emocional, ¿no? Pero es como todavía, ¿no? Yo estoy en ese trabajo de incorporar el todavía para flexibilizar el que haya cambio, porque la vida es cambio. Y me dice, es que no puede estar malo porque ayer estaba bueno. Digo, ya, ayer estaba bueno, pero hoy estaba malo. ¿Y cómo va a llegar un virus si está en su casa? ¿Por el aire? Pues no lo entiendo. Si ayer estaba bien, Ven, es esta parte, necesito ver para creer. Son tan de bajar a tierra, porque al final el 4 también son las raíces, es el árbol, o sea, es me enraizo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es ver para creer. Por eso también es un número que igual que el emperador en el tarot tiene esta parte de materializar, ¿no? De bajar a tierra las cosas, pero son tan reales que todo lo que salga de ahí es imposible. Ahí sí que no es nada fácil encontrar este puente de comunicación con personas pues, que son tan, digamos, tan literales, con personas que somos quizás más retóricas, ¿no? Al final. Y realmente puede generar muchos conflictos. Porque si tú no sabes que necesita esto, te puedes llegar a poner tenso tú. Porque, jolín, no me entiendes, lo puedes llegar a tratar de tonto. Si te lo estoy explicando muy bien, si te he dado 4 versiones de la misma historia, pero es que no se lo estás dando como lo necesita. claro, por eso la importancia, ¿no? Como padre, de saber quiénes son nuestros hijos, en lugar de quejarnos. No es que no me entiende, Sí, es que este adolescente o este niño no me hace caso. Lo estás mirando más allá de lo que ves. Aunque tengas un hijo solo, y cuando tenemos dos que empezamos a compararlo, es que tu hermana, ya, pero es que tu hermana es de una manera y tú eres de otra. Y él es de otra, entonces no le puedes hablar los dos igual. Y yo no soy la madre perfecta. Yo tengo las cartas de ellos y las mías y de mi marido, y a veces cuando tengo que explicarle algo, digo, ¿a quién le estoy hablando? claro. ¿A quién le estoy hablando? ¿A uno? ¿A otro? Y cuando lo ves venir, dices, bueno, quizás hoy este número esté bloqueado, y cuando está hablando de trabajo, ¿no? Del cole, es como, madre mía, es como le explico yo, porque igual que hay una que tiene un set en el trabajo, le pone a pintar y, y es una maravilla, el otro o lo entiende a su manera o te puedes morir para que entiendas. Pero, Isabel, y con amigas también. Claro, sí, sí, Que somos un grupo de 5 amigas y yo cuando hablo con mi manera de hablar, ¿no? Con este 5, ¿no? Que más que hablar hace oraciones, ¿no? Piensa que este orar mío, con 2 conecto enseguida. Pero hay una compañera, una gran amiga, pero que ella es 4 y es muy literal y a veces sientes que no hay esta conexión. Y no es por el discurso en sí o porque una esté más evolucionada que la otra, no, es porque no se encuentra este puente de explicación, porque a lo mejor tú hablas con una profundidad o dando por sentado algo que estás en una retórica y la otra persona tiene que bajar aquello en su propia estructura, ¿no? Y yo no, creo que ahí está la clave, que hay muchos números, como ese 5, ¿no? Que hablaremos la semana que viene, da por hecho que el otro sabe y el 4 dice, pero me lo has contado. sí, sí. Si me lo explica yo lo entiendo, pero si no me lo has contado, no des por hecho que yo lo sé. Porque a lo mejor otro se lo puede imaginar por lo que le ha contado hace 15 días, pero el otro dice, no, a mí dime qué ha pasado en este tiempo, entonces yo ya te sigo la historia. Mm, Pero no des por hecho que yo voy a intuir cómo tú has vivido estas 2 semanas sin vernos. totalmente. O por qué vienes con el pelo corto, que no me has contado que te vas a cortar. ¿Te la has cortado así como así? No, no. Entonces, ahí está la clave del 4 y de estar al lado de un 4 y potenciar al 4, ¿no? Porque al final el 4 también es un líder. Sí, Es trabajo, saber tener esa disciplina, ¿no? Esa estructura que se cumple. exacto. Puede ser un jefe, un mando medio de una empresa, llevar pequeños equipos precisamente por esta gran estructura que tiene. Tampoco le des mucho más, ¿eh? Digamos que sería un ideal mando medio, ¿no? Así como ya hablaremos en su momento, ¿no? Que los 8, los 7 quizás podrían hacer un peldaño más, ¿no? A la hora de dirigir y tal. Un 4 para llevar pequeños equipos, increíble. Y Increíble. ojo, sin menospreciar, ¿eh? Porque Oh, no, esos no. pequeños equipos son la base de los grandes equipos. Porque Exacto. parece que un mando intermedio, va, no pasa nada. Ojo, que tener una estructura estable dentro de una estructura más grande y Sí. hacer ese encaje, cuando tienes jefe por encima, empleados y varios equipos, encajar ese Tetris necesita mucha estructura para que no se vaya, Mm. para que esa estructura sea sólida, porque así son, las empresas crecen, gracias a esas pequeñas cápsulas. Pues, cuando hablamos
no estamos menospreciando al 4 ni mucho menos, al revés. No, no, no. Es Sí. un gran valor dominar, porque al final fíjate la base. Para mí, mi base, mi pequeño equipo es mi familia. Si mi familia está bien, yo estoy bien fuera. Porque mi base de casa está tranquila, ¿no? Está en armonía. No quiere decir que sea todo un remanso de paz, ¿no? Pero es como que esa estructura está bien, ¿no? Tú decías, llegas a casa y dices, qué a gusto me siento en mi casa, ¿no? Entonces, ese 4 es el que es capaz de armonizar. En familia, en clase, en el trabajo, son equipos, ¿no? Luego están los grandes líderes, pero esos pequeños líderes tienen mucho valor y mucha fuerza. Pues al final son las 4 patas de una mesa, ¿no? Y los pilares de una casa, aunque no se vean, porque están en la profundidad, si están bien, aguantan años y años. Ese pilar que ponen al principio está podrido, por lo que sea. Ojo el que está a la punta arriba, que puede ser muy líder, pero se está olvidando que eso que a veces no vemos en una estructura. Y justo hoy lo hablaba en clase y me parece importante, ¿no? Porque cuando tú usas una empresa, hay unas personas casi invisibles, el que apaga la luz, el que limpia, el que se da cuenta que se han dejado un ordenador encendido, que gracias a esas personas que mantienen esa estructura, el resto funciona. Entonces, esos 4 ahí, ole, ¿no? El 4 que dice, me valoro y me pongo en mi sitio, ¿no? Y también tengo una flexibilidad y no entro en cabreo cuando alguien se deja la luz encendida, cuando esos pequeños imprevistos, ¿no? Entonces también darle valor al 4 y que el 4 se conozca, ¿no? Sí. Porque si no también se viene abajo. Es que la clave es esta, es entender que sí que es verdad que me muevo en un marco estructural importante que me da orden, desde tener todo en cajones, ¿no? Tener una agenda muy bien agendada, muy bien puesta, que no haya imprevistos, pero también es necesario que entienda que tiene que haber una flexibilidad y que se tiene que hacer entender y pedir que le expliquen bien las cosas, porque si no, se va a una rigidez y puede entrar incluso en ser obsesivo. Ojo con los TOCs, estos rituales, ¿no? Estructurales al final, ¿no? Entonces, claro, al ser esta parte así mental, puede irse a esta rigidez, que la tendencia normalmente es irse a la rigidez, pero ojo, también puede entrar en el caos absoluto, ¿eh? Y tener los cajones más que desordenados y tenerlo todo mezclado y no tener esta capacidad de, aun viendo todo lo que hay, saber hacer esta estructura mental para bajar la tierra al final, ¿no? Estos serían los extremos del 4. Entonces, realmente, la pregunta, ¿no? La reflexión a quienes nos ven, ¿no? Es si a ti te gusta manejarte en este orden, no te gustan las sorpresas, sientes que todo tiene que tener un método, ¿no? Que del A pasamos al B, del B pasamos al C, que 2 a 2 más 4 y que todo tiene que ser literal, y si no lo veo no lo creo, ahí hay 4 o bases 4. Pero luego también, estoy en este centro con esta flexibilidad exquisita que me permite, ¿no? Navegar por la vida, o me voy a esta obsesión, a esta rigidez, a esta, ¿no? Esta postura tan forzada, o vivo en un caos absoluto, aún sintiendo que necesito estructura. Yo creo que esta sería, ¿no? Estas 3 vías, ¿no? Posibles, la del medio y las de los lados, ¿no? Pero al final es estructura el 4. Es una mente metódica, es una mente estructurada, tiene el puzzle hecho, pero tiene que encontrar, para mí lo importante es eso, el puente. Yo lo he visto en mis hijas. A mí mi hija pequeña me entiende enseguida y la mayor tengo que tener muy claro, incluso la veo cuando estudia, ¿no? Según qué asignatura es, ¿no? Que es más retórica y filosofía y tal y que cual, yo a veces la veo bloqueada. Hazlo en esquemas. Y cuando ya entras en un esquema, ¿no? Ahí cuando tú le das esta parte de, wow, ahora lo entiendo, clac, ahí se mete bien, ahí entra bien, ¿no? Entonces es muy importante. Y a modo general, cuando tú sabes quién tienes de frente y sabes cuál es su código de comunicación y cuál es el tuyo, es muy fácil encontrar la vía para que le llegue, porque al final esto lo estudiábamos de pequeñas, ¿no? El mensajero, el mensaje y el receptor, y las diferentes vías, ¿no? de enviar un mensaje. Pues al final es esto. El receptor ya sé quién es, el mensajero soy yo y el mensaje está claro, ¿vale? ¿Cómo es el receptor? ¿Cómo soy yo también? ¿Qué punto medio hay? Para que el mensaje llegue, que al final es lo importante. Y yo en las empresas, yo siempre, y no tengo 4, digamos, sí que tengo alguna base 4, pero yo siempre decía, yo soy muy preguntona cuando yo empezaba en un trabajo. Y yo puedo preguntar muchas veces hasta que lo entiendo.
pero es que necesito preguntar y entender, porque si hago sin tenerlo claro, luego tú, jefe, a mí, también me dirás que por qué lo he hecho mal, ¿no? Entonces yo invito a esto a los cuatros, o a quienes necesiten entender de una manera tan tangible. No os dé vergüenza preguntar. Y da igual si tienes 10 años y estás en el colegio, o si tienes 40 y estás empezando un trabajo nuevo. Porque hay que entender las cosas para desde una lógica propia aplicar. Si no, al final se convierte en una fotocopia, ¿no? Claro. La manera de aprender es preguntar y hacer lo tuyo. Y desde ahí, cualquier número que tengas va a vibrar. Va a vibrar como tú quieres que vibre, ¿no? Va a vibrar en coherencia, que al final es como tú quieres vivir. En coherencia contigo. Así que desde ahí os invitamos a que os conozcáis. Os invitamos a que, si te apetece, vea a los primeros live que hablamos de numerología. Son cortitos. Puedes hacer un poco de... ¿Qué están hablando, no? ¿Qué te puede aportar la carta natal? ¿Qué puedes descubrir de ti, de esa carta, ¿no? Tu esencia, tu comportamiento, ese nudo emocional. Esto que tienes que aprender, que a veces te bloquea y dices, vale, que es un aprendizaje, que no es... Introdúcete en ti, ¿no? Porque al final cada viernes te traemos como ese aperitivo, ¿no? De toda la energía de los números, de la carta, de la invitación, ¿no? Es que la hagas tuya. Que no sea algo que dices, vale, quizá, no, es que quizá con tu carta en la mano puedes hacer el cambio que realmente quieres hacer en coherencia contigo. Porque ya no es lucha para hacer el cambio o para encontrar tu lugar donde quieres vivir, donde quieres trabajar, cómo te quieres mover, sino vale, me conozco y desde yo cambio mi vibración, cambia todo. Al final es como hacer esa gota en el lago que empieza a expandirse, pero desde la calma, ¿no? No esa piedra que tira, que al final crea una tempestad, sino esa calma. Y te digo esa calma porque a veces hay que recalcar, ¿no? Y me decía una clienta, es que no ha cambiado nada en 15 días. Digo, ¿te crees que esto es la pastilla mágica? Digo, es que no sé, de una sesión a la otra hay un trabajo diario. Es una Para que esa onda expansiva Claro. vaya calmando la agua. No es hacer sesión y automáticamente ya, wow, si no lo haría, tenemos esto genial. Entonces, hagamos que esa gota, que puede ser la primera sesión de autoconocimiento, de lectura de tu carta natal con nosotras, luego hagas ese viaje, ¿no? En tu cuerpo, en tu alma, a través de sesiones, de esa sesión de continuación que te proponemos para hacer el cambio. Porque luego son pequeños microcambios que te llevan al gran cambio, pero no podemos cambiar de la noche a la mañana, porque no es tangible, no es sostenible en el tiempo. Porque una dieta, tú puedes dejar una semana 5 kilos y a los 15 días has recuperado 30. ¿Por qué? Porque no estás arreglando nada. Estás poniendo un parche, pero en cuanto llega porque no hay una educación, no hay ese interiorizar el cambio. Entonces, cuando tú interiorizas el cambio, ya no hay tormenta que te pueda tumbar. Te puede mover así un poco, pero al final vuelve a tu centro, desde esa calma. O sea, la invitación a que te le hagas tu lectura, a que nos escribas, te contamos de qué vamos. Y Sara, si quieres, iba a decir algo y contigo ya cerramos, que nos vamos del tiempo. Sí, Que se sí. nos va. Simplemente lo que decías tú, o sea, son terapias evolutivas porque hay una evolución, porque no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, es una maratón de vida al final, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí todo lo que son herramientas de autoconocimiento para el crecimiento, para mí digamos que, como decir, el premio es uno mismo, es vivir acorde a quien uno es y esto no tiene precio. Pues desde ahí, chicos, chicas, os invitamos y nos vemos en el próximo capítulo para no hacerlo más largo, porque al final lo bueno es si breve 2 veces, bueno, preferible que lo vuelvas 2 veces, que te quedes con la esencia y nos vemos la próxima semana con el número 5. Os he dicho, si no has visto los capítulos anteriores, date un paseo por nuestros canales. Tienes la introducción a la carta 1, 2, 3, 4 números de su esencia y la próxima semana volvemos con más. Besitos.